Buenas. Vamos a seguir con los circuitos de primer orden para analizar las cargas y descargas. Vamos a poner los interruptores que no he puesto. Bien, ahora ya lo tenemos corregido y seguimos. Vamos a analizar primero el circuito que tenemos aquí en negro, donde lo primero que hemos hecho es calcular su Thevenin, es decir, hemos quitado la bobina y hemos calculado a ver qué equivalente Thevenin tiene. En este caso, pues la tensión Thevenin es V1 y la resistencia Thevenin es R1, con lo cual vamos a trabajar directamente con ese circuito que tenemos, que ya tiene configuración Thevenin. Bien, y ahora lo segundo que nos preguntamos es qué variable es la que se deriva en el caso de la bobina. Sabemos que la caída de tensión en una bobina es V es L de I de T, luego lo que estamos derivando es la corriente. Luego lo que vamos a analizar es la expresión que tenga la I de T en la bobina. Si partimos de condiciones iniciales nulas, nosotros diremos que esta expresión que vamos a obtener es una expresión de carga. De carga quiere decir que parte de un valor cero y que acaba en un cierto valor final. Luego ILF, 1 menos elevado a menos t partido por tau, este sería la expresión de carga. Que si la dibujamos quiere decir que la corriente empieza siendo cero y acaba en un valor constante, situación que solo se puede dar con una expresión matemática de tipo exponencial como la que hemos dibujado. De hecho, es la manera de plantearlo rápido. Decir que tenemos una ecuación diferencial de primer orden significa que la solución es de tipo exponencial y una de dos, o es una carga o es una descarga. Y como hemos visto que estamos forzando la fuente, nosotros veremos que la corriente en la bobina acabará en un valor constante que hemos llamado ILF. Bien, ¿cuánto vale ese valor ILF? Pues nosotros sabemos que en el caso de la bobina, cuando tenemos una bobina alimentada con una fuente continua durante el tiempo suficientemente largo, significa que la caída de tensión en la bobina acaba siendo de cero, ya que se comporta como un cable. Eso significa que si es un cable, lo que tenemos aquí es un cortocircuito, con lo cual la corriente que tendremos ILF en estado estacionario del circuito es V1 partido R1, que en términos de Thevenin es tensión Thevenin, resistencia Thevenin, que no es más que la corriente Norton del equivalente Thevenin que tenemos a la izquierda de la bobina. Bien, pues ya sabemos eso. ¿Y la tau? La tau, en este caso, cuando el circuito es inductivo, es L partido por R. Expresión, ¿vale?, que ya demostramos tanto desde el punto de vista de Laplace como desde el punto de vista de ecuación diferencial. Pero si lo queremos recordar, el circuito de Laplace sería una R, aquí tenemos LS, luego la caída de tensión sería LS partido R más LS. Desarrollamos, no estamos haciendo más que buscar ahora los polos y vemos que S es igual, si esto lo igualamos a 0, me queda que la S es menos R partido por L. Como la tau es la inversa del polo, como ya se vio, pues ya tenemos la tau en un circuito inductivo. Vamos a seguir donde estamos. Bien, ahora lo suyo sería analizar qué ocurre cuando la T es mayor o igual que T1. Es decir, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a hacer igual que antes, vamos a coger T' igual a 0, un cambio en el eje temporal, cuando tenemos aquí una corriente determinada, que es para el instante T1, cambiamos de eje temporal, T' y vamos a analizar qué ocurre con la ILT', la corriente en la bobina, a partir del instante 0. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una bobina con condiciones iniciales y una fuente. Como hemos estudiado el condensador por dualidad, sabemos que se comportan de una manera similar, cambian las variables I por V, con lo cual vamos a aplicar el principio de superposición, pero lo vamos a hacer directamente, es decir, la corriente en la bobina tendrá dos componentes. Por un lado, la IL0 elevado a menos T' partido tau prima,
que será la descarga de la bobina debido a esas condiciones iniciales, que es en esta figura la ILO, y por otro lado tenemos el efecto de la carga, que será a qué corriente acaba tendiendo. En este caso será V2 partido R2, como hemos visto antes en la primera parte del circuito, que es la corriente Norton del equivalente del equivalente Thevenin que tenemos ahora en azul. Esto es Thevenin, partido R Thevenin, pero prima. Es el circuito, como digo, a la derecha de la bobina. Y esto por 1E menos T prima partido tau prima. Y ya tenemos lo que sería la expresión de la corriente. Ahora pasaría a algo similar a lo que hemos visto con el condensador. Y es que si calculamos las tensiones, veríamos que en este caso la bobina inicialmente, para T igual a 0 menos, pero T no T prima, la bobina, como no circula corriente, tiene inercia a que la corriente sea cero. Como quiere que la corriente sea cero, la tensión en bornes de la bobina, VL, no es más que V1. Mientras que cuando T tiende a infinito, cuando dejamos pasar un tiempo lo suficientemente grande, sabemos que la bobina se convierte en un cable, donde la diferencia potencial es cero. Es decir, que inicialmente, cuando ha arrancado en T igual a 0 menos, la corriente era cero, era un circuito abierto, mientras que en estado estacionario se comporta como un cortocircuito. Bien, eso significa que si analizamos las figuras, cuando teníamos la corriente en el primer tramo, la corriente va creciendo hasta un valor máximo, mientras que la tensión en la bobina inicialmente es la tensión V1, pero acaba siendo 0. Esto para el eje temporal T. Y cuando estamos estudiando para T mayor o igual que 0 y menor que T1, que es el primer tramo. Aquí no lo hemos puesto, simplemente hemos dicho que íbamos a analizar esta parte. Bien, pues en esta parte. Bien, ¿y qué ocurre cuando ya estamos en el segundo circuito? Es decir, ¿qué ocurre para T mayor que T1? En el caso de T mayor que T1, veríamos que las condiciones iniciales de la bobina, si solo consideramos esta parte, al derivar la tensión me va a dar negativa. Es decir, la VL de T, debido a las condiciones iniciales, me estoy saltando la parte forzada, me daría 1 LO partido tau prima negativo elevado a menos T prima tau prima. Porque si la bobina se descarga, en el caso de que V2 fuera 0, la tensión en la bobina cambia de sentido? Pues cambia por lo siguiente, porque la bobina inicialmente tenía una corriente que circulaba, por ejemplo, a derechas, y tenemos una caída de tensión tal y como acabo de marcar en el circuito, el positivo arriba y el negativo abajo. Luego vamos a indicar que esto era para los T's anteriores a T1. Sin embargo, cuando se descarga a través de R2, cuando suponemos que la tensión V2 es nula por el principio de superposición, lo que ocurre es que la bobina lo que intenta mantener es la corriente, ya que tiene inercia al cambio del sentido de la corriente. Eso significa que la caída de tensión en R2 es más menos con el más ahora en la parte baja de la bobina. Y como observamos, se ha producido un cambio de polaridad en la tensión. Esto se refleja en este cambio de signo de la tensión en la bobina, ya que estamos refiriéndolo a una polaridad que ya habíamos indicado anteriormente. Pero si lo tomamos cada experimento como algo aislado, pues veríamos sencillamente que es una tensión que decae, que acaba desapareciendo porque se descarga. Pero la explicación del cambio de signo la tenemos aquí. Así como en el caso del condensador, lo que se mantiene en ese caso no es el sentido de la corriente, que es lo que mantiene la bobina, sino allí se mantiene la tensión y cambia el sentido de la corriente.
Si lo dibujamos aquí como recordatorio, tenemos que en la descarga del condensador, suponiendo el principio de superposición, el condensador se cargó con una corriente en este sentido y ahora se descarga con este otro, ya que lo que mantiene es la polaridad, como digo, de la tensión. Esta no se ve afectada. Ahora bien, las corrientes cambian de sentido, luego cambian de signo. Aquí tenemos los cambios de signo en bobina y en condensador.